Primero quisiera recordar que el sistema inmunológico es una compleja red de tejidos, elementos celulares, solubles y moleculares que está involucrado prácticamente en todos nuestros órganos y sistemas y que solo para fines didácticos lo simplificamos en dos grupos de respuesta como inmunidad innata y adaptativa, que a su vez se divide en humoral y celular. Teniendo presente que reconocer las causas de las enfermedades inmunológicas humanas requiere la disección detallada de los mecanismos celulares y moleculares subyacentes a la respuesta inmunológica. La respuesta inmune es un fenómeno complejo, multifactorial, que involucra no solo la funcionalidad de todo el sistema inmune en sí, pues aún correctamente codificado está bajo la influencia epigenética que modula la expresión genética y depende estrechamente de la edad del individuo, de su estado nutricional, de las infecciones o comorbilidades, el estrés al que se ve sometido, los contaminantes irritantes, la composición de nuestra microbiota, etc. Por tal motivo, no puede analizarse de manera simplista o individualizada. Ahora bien, los errores innatos de la inmunidad, como se llaman actualmente las inmunodeficiencias primarias, son trastornos heterogéneos de la inmunidad caracterizados por función deficiente o ausente de uno o más componentes del sistema inmunitario, resultado de variantes genéticas de la línea germinal, lo que los hace hereditarios. Aunque los errores innatos de la inmunidad individualmente son raros, como grupo no lo son y representan una carga de salud significativa. De hecho, son más frecuentes de lo que se creía anteriormente, con una prevalencia estimada de 1 por cada 1.200 nacidos vivos. Excepto el déficit selectivo de IgA, que es tan frecuente como 1 en 500, 1 en 700. La incidencia general es muy variable, 6 por 10.000 personas en algunas latitudes, pero esto cambia de país a país y va por grupo etario. Hay una gran variabilidad clínica, pues son más de 500 errores innatos de la inmunidad monogénicos y dentro de los fenotipos más comunes tenemos esa mayor susceptibilidad a las infecciones que le propicia su antiguo nombre, inmunodeficiencia primaria, pero pueden presentarse con características distintas a la infección, como las respuestas inflamatorias excesivas, síndromes de autoinflamación, alergia o atopia grave y autoinmunidad, que también son manifestaciones comunes como resultado de la disregulación inmunitaria característica de estos trastornos inmunológicos, así como el fallo en médula ósea o la malignidad. En ocasiones, todos estos fenotipos pueden superponerse. Esta sería una forma más sencilla de clasificarlos en términos generales como trastornos de la inmunidad adaptativa, aquellas inmunodeficiencias combinadas a la izquierda que representan un 25% de los casos y trastornos de la inmunidad humoral, un 50-60% de los casos. Afortunadamente estos son los menos severos, así como desórdenes de la inmunidad innata, en este caso los de los fagocitos, que representan un 10% de la casuística, y los defectos del complemento, mucho menos frecuentes, suman hasta un 2% del total. Sin dejar por fuera acá los desórdenes de disregulación inmune y los desórdenes de atopia primarios, que pueden sumar hasta 39 de los errores innatos de la inmunidad monogénicos en las tablas del Comité de Expertos de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, que es una asociación que nos facilita el trabajo de la categorización en tablas de estos defectos monogénicos, agrupándolos según su fenotipo, y su clasificación actualizada el año pasado abarca un total de 555 errores innatos de la inmunidad y 17 fenocopias, algunas debidas a autoanticuerpos, otras a mutaciones somáticas, con mutaciones en 504 genes diferentes. Acá la gráfica muestra el número de defectos genéticos subyacentes a desórdenes inmunológicos monogénicos reportados para el año 2021. Pero los avances en genética humana van permitiendo cada año sumar defectos genéticos monogénicos no bien descritos previamente, y de 485 ya estamos en 555. Sabiendo que un mismo gen puede tener variantes patogénicas como pérdida de función o ganancia de función, se clasifican según el fenotipo reportado más consistentemente.
De manera que los errores innatos de la inmunidad están categorizados actualmente en 10 tablas que sirven como un recurso valioso para todas las disciplinas de la medicina, ya que los pacientes con errores innatos de la inmunidad pueden ser atendidos en forma primaria por infectólogos, reumatólogos, hematólogos, dermatólogos, etcétera, dependiendo del espectro clínico con el cual ellas se presentan. Las 10 categorías acá se mencionan, empezando con las inmunodeficiencias combinadas con características sindrómicas, inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos, enfermedades de desregulación inmune, defectos del número y o función de los fagocitos, otros defectos de la inmunidad innata, las enfermedades autoinflamatorias, los defectos del complemento, el fallo de médula ósea y fenocopias. Bueno, en realidad son más de 60 hojas de tablas de donde se categorizan estos errores innatos de la inmunidad. Acá solo les quise traer un pequeño extracto como ejemplo, donde en este ejemplo la deficiencia de Toll-like receptor 7 ligada al cromosoma X reduce la producción de interferones de tipo 1 y se asoció a COVID severo, y en general las variantes genéticas con pérdida de función de esta vía de señalización serán causa de infecciones virales severas, potencialmente mortales, incluido influenza y herpes simple tipo 1. Dentro de las fenocopias de los errores innatos de la inmunidad también se reporta esa asociación de severidad ante la infección por SARS-CoV-2, asociado en este caso a autoanticuerpos contra el interferón de tipo 1. Y en general todo este conocimiento pues allana el camino para el clínico tener un diagnóstico y un pronóstico más personalizado y ir al tratamiento dirigido a la causa y no solo a los tratamientos sintomáticos. ¿Y por qué es tan importante el diagnóstico oportuno? Porque el manejo inicial cambia drásticamente el pronóstico. En errores innatos de la inmunidad pueden haber facies sindrómicas o dimorfismos, pero muchos casos no están asociados a estas características morfológicas y el neonato puede ser en apariencia sano hasta que se haga sintomático, luego de que el paciente tiene infecciones oportunistas, inflamación y hace complicaciones infecciosas o secuelas, el pronóstico se hace cada vez más desfavorable. Hay muchas organizaciones y sociedades científicas centradas en el cuidado de estos pacientes que nos proporcionan una guía de señales o alarmas para no dejar escapar la oportunidad diagnóstica y poder ofrecer a tiempo el trasplante de células madres hematopoyéticas, si es el caso, o la terapia de reemplazo de inmunoglobulinas, así como su derivación a terapia génica. Bien, estos serían los signos de alarma que propone la Fundación Jeffrey Model, donde sugieren estudiar a aquellos niños con 4 o más otitis en un año, 2 o más sinusitis severas o neumonías en un año, más de 2 meses con antibióticos apropiados sin una buena respuesta, abscesos recurrentes en piel o profundos, lesiones mucosas o dérmicas micóticas recurrentes, requiriendo antibióticos endovenosos u hospitalizaciones, con historia de infecciones severas como la sepsis o la meningitis. Y aunque todos estos son unas señales de alarma infecciosas, resalto acá en rojo esta que no lo es y que nos atañe hoy, la ganancia de peso insuficiente o crecimiento retardado, que puede ser tanto una característica sindrómica como reflejo de muchos procesos infecciosos, especialmente diarrea crónica y la demanda metabólica aumentada inherente a todos estos procesos infecciosos recurrentes. Bien sabemos que la falla de crecimiento en la primera infancia puede tener muchas causas, pero pensar en inmunodeficiencia combinada severa cambia el pronóstico. Aquellos niños históricamente confinados en una burbuja hoy día tienen excelente pronóstico con un tratamiento a tiempo. Conviene estudiar a los pacientes con déficits pondoestaturales en cuanto al número o función de sus linfocitos, en ocasiones una hematología completa, un recuento diferencial de leucocitos rutinario puede levantar sospechas. Hay un dicho en el argot médico que dice que cuando escuches el galope pienses en caballos, no en cebras. Es muy bueno para ayudarnos a considerar primero la posibilidad más probable al hacer un diagnóstico. Y aunque en medicina las cebras son una posibilidad diagnóstica poco probable, pensar en cebras salva vidas en el caso de las inmunodeficiencias.
Así que si esa infección es severa o persistente o es un germen inusual como el Pneumocystis jirovecii o recurrente, un germen habitual pero que sigue volviendo, están afectados otros miembros de la familia, siempre es bueno pensar en cebras. Esa es una iniciativa de la Fundación para las Inmunodeficiencias. Y desde la Academia Americana de Pediatría, de asma, de alergia, asma e inmunología, nos ofrecen también unas señales de alarmas donde no son solo infecciosas, las resalto acá, el déficit pondoestatural, incluyen también la adenomegalia crónica, la esplenomegalia y la enfermedad autoinmune. Las banderas rojas de la Fundación para la Inmunodeficiencia de Canadá incluyen, además de las infecciones y de la incapacidad crónica para ganar peso y crecer, algunas alteraciones paraclínicas que pueden ser aproximadas desde cualquier nivel de atención para su oportuna referencia al especialista, como niveles de inmunoglobulinas bajos, linfopenia crónica, neutropenia o trombocitopenia. También la alergia es un fenotipo frecuente y al menos 39 errores innatos de la inmunidad podrían subcategorizarse como una enfermedad atópica primaria. La menciono por separado por esa capacidad de retrasar el diagnóstico y complicarse. En este estudio, que incluyó 30 centros de inmunología en 23 países diferentes, más de 10.000 pacientes incluidos, sumando los de la Red de Inmunodeficiencia de Estados Unidos, concluyeron que en pacientes con errores innatos de la inmunidad se producen alergias severas menos frecuentes en la población general. Presentación inicial de alergias en errores innatos de la inmunidad puede afectar negativamente el diagnóstico oportuno de estas inmunodeficiencias. Y con respecto a los paraclínicos, también se proponen 4 estadios de evaluación desde la Fundación Jeffrey Model, diseñados para no perder de vista ningún caso desde cualquier nivel de atención, donde los primeros 2 niveles pueden ser llevados a cabo desde cualquier especialidad y referir cuando la historia clínica o los resultados preliminares ya sugieren avanzar a estadios 3 o 4 y siempre que hayan 2 o más signos de alarma clínicos o banderas rojas, el paciente debe ser referido oportunamente. Bueno, dentro del diagnóstico oportuno no podemos dejar de mencionar esta valiosa herramienta que lamentablemente no está disponible en todas las latitudes, pero permite la detección de inmunodeficiencias en recién nacidos, especialmente en algunos casos de inmunodeficiencias combinadas severas, no para todos los errores innatos de la inmunidad. Pero este ensayo, el TREC, que es el tramo intermedio de ADN eliminado como una molécula circular por la RAC recombinasa durante la recombinación BDJ del TCR, al no replicarse en la división celular de la célula T, pues ese número permite ser usado como un biomarcador de la producción de células T. Y con respecto al tratamiento, pues el manejo inicial de un trastorno, de un error innato de la inmunidad es complejo y generalmente requiere estrategias tanto de apoyo como definitivas, que incluyen, entre otras, pues terapia de reemplazo de inmunoglobulinas, profilaxis antibióticas, modificadores de respuesta inmunitaria, trasplante de células madre hematopoyéticas. Acá quise resaltar el uso correcto de antimicrobianos, que se debe hacer todo lo posible para obtener el diagnóstico microbiológico, teniendo en cuenta que el diagnóstico serológico no siempre se logra en los errores innatos de la inmunidad. Se debe buscar aislamiento por PCR, sin que eso retrase un tratamiento empírico basado en la experticia de su médico tratante. Las otras medidas generales, lavado de manos, el uso de mascarilla, evitar el contacto con enfermos o no vacunados, la dieta nutritiva, el ejercicio aeróbico, el bienestar mental y emocional y la fisioterapia respiratoria son pilares fundamentales en el manejo de los pacientes inmunocomprometidos. Y con respecto al esquema de vacunación, es muy importante pues resaltar que estos pacientes deben tener esquemas de vacunación optimizados, donde se debe administrar sin riesgos a los pacientes el resto de las vacunas a gérmenes inactivados, aunque dependiendo de la profundidad de la inmunodeficiencia puedan no ser eficaces. Hay momentos ideales para hacer estas inmunizaciones, por ejemplo en la mitad del intervalo entre 2 dosis de inmunoglobulina endovenosa, incluso puntualmente aumentar ese intervalo.
Pero las vacunas a virus vivos ya se deciden de acuerdo al tipo de error innato de la inmunidad, por ejemplo, en inmunodeficiencia combinada severa o en gamaglobulinemia de Bruton se evitan la vacunación a gérmenes vivos incluso para los contactos, aunque bien pudieran aislarse al paciente cuando se vacunan los contactos durante 2 semanas. Pero en general, pues la mejor protección para nuestros pacientes inmunocomprometidos va a ser la vacunación a nivel colectivo, poblacional, pues a medida que las inmunizaciones se ponen al día en el entorno del paciente, existe menos riesgo de infecciones en ellos. Para concluir, aunque los errores innatos de la inmunidad individuales son raros, como grupo no lo son y representan una carga de salud significativa. Aunque la mayoría se presenta con alta susceptibilidad a la infección, hay que atender otras alarmas como el déficit pondoestatural, las alergias, la autoinmunidad, entre otras. Y debemos tener presente que el tratamiento oportuno ofrece excelente pronóstico y tasas de curación mayores que en el pasado, por lo que es tarea de todos la derivación oportuna del caso. Optimizar el esquema de vacunación definitivamente protege al inmunocomprometido.